Bien, estamos ya grabando la sesión. Les decía, no podemos pensar en que las personas con discapacidad, perdón, se me fue ahí el avión. No podemos pensar que hoy en día la educación y el maestro de grupo tiene más responsabilidades. O sea, se le han asignado cada vez más cosas y además las aulas con la cantidad de grupos y alumnos que existen, pues también limitan a lo mejor un trabajo más que individualizado en esa personalización de la enseñanza. La dificultan mucho en el sentido de esa cantidad de alumnos que existen. Por ello, el hecho de que sigan coexistiendo en la educación básica los servicios de educación especial, debemos de verlos como un apoyo para aprovechar en las escuelas, ¿no? Para que el maestro también de grupo, con todo ese sinfín de atribuciones que se le ha asignado hoy en día, pues también pueda participar de mejor manera, ¿no? Y con un colega que le pueda aportar elementos que contribuyan a que esos alumnos puedan estar mejor atendidos en su aula. Entonces, desde ahí lo vamos a ir trabajando el día de hoy. Entonces, les decía, esta evolución del apoyo en la escuela inclusiva tiene varias implicaciones. Esto que decía ahorita, ¿no? Entender primero la evolución del apoyo educativo desde ese paradigma de la inclusión. Y en ese sentido, no nada más es que estén en la escuela, porque ya eso se ha venido garantizando, ¿no? El derecho a estar en ese lugar, pero ¿cómo se está en ese lugar? Es lo que también tenemos que irnos cuestionando. ¿Realmente está aprendiendo, está participando, está siendo incluido ese alumno? ¿O todos los alumnos en especial? Y luego ver cómo esta función del especialista debe de irse cambiando a un nuevo rol. De un rol más que centrado en ese experto que diagnostica, ese experto que ve en ese plano más terapéutico, tiene que irse transformando a un apoyo educativo, sobre todo de asesoramiento, pero de un asesoramiento que acompaña, un asesoramiento que está dentro del aula también participando con el docente de educación básica, sobre todo para poder acompañar y dar seguimiento y coordinar pues una red de apoyos que se necesitan ir consolidando en las aulas, ¿no? Esos apoyos entre compañeros, esos apoyos con la familia, esos apoyos entre colegas también que permitan que los alumnos que requieren mayor apoyo en la escuela, pues también se sientan no nada más respetados y valorados, sino también que puedan sentirse en un ambiente donde se les está apoyando, donde a partir de su condición personal y sus necesidades específicas, se puedan brindar apoyos que les permitan estar dentro de la escuela, ¿no? Y ese estar dentro de la escuela es realmente estar ahí y participar. Y por tanto, entonces, de un apoyo centrado en la persona, ¿no? Sobre todo en esa parte de un aula de apoyo, ¿no? Principalmente, tiene que estar o tiene que irse mirando ese trato a la discapacidad, pues centrado en un apoyo en la escuela, ¿no? O sea, cómo la escuela también se tiene que organizar para dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Y eso es muy importante también considerarlo. O sea, sí es necesario estar considerando siempre la condición personal, ¿no? Las necesidades específicas que las personas tenemos, y en este caso las personas con alguna condición de discapacidad, las personas con, son migrantes, las personas pertenecientes a alguna etnia, ¿no? Son lo que debemos de estar considerando. Y además, como servicios de educación especial, los apoyos específicos o especializados que necesitan ellos también, ¿no? Principalmente las personas con discapacidad. Y es ahí donde entonces vamos a trabajar juntos en la escuela, ¿sale? Entonces la organización ahora de los centros escolares tiene que ser en ese sentido. Y decíamos, ahorita lo comentábamos, existe un debate entre quienes apoyan ese trabajo individualizado desde la atención del propio déficit y entre quienes buscan la igualdad de trato en las escuelas. Eso también es una realidad. Las mismas personas con discapacidad, ¿no? Cuando me ha tocado escucharlas en foros,
en foros donde ellos participan y exponen sus necesidades, justamente lo que muchos de ellos buscan es esa igualdad de trato. En el trabajo, por ejemplo, es todavía muy común ver que el trato de las personas con discapacidad en lo laboral sigue siendo todavía desfavorable para ellas, porque no se les permiten los ascensos, perdón. A veces los pagos también de sus servicios también no son de igual, de igual manera que los demás compañeros de trabajo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que están ocurriendo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que haya igualdad de trato en las escuelas? Porque eso exigen las personas con discapacidad. Cuando hablamos de la escuela, ¿cómo hacerle para lograrlo? Por ello, les digo, sigue siendo, me parece que que tenemos que aprovechar los servicios de educación especial, quizás con esos transformación del rol que hemos llevado siempre, hacia eso, ¿no? Hacia buscar que la escuela se organice de manera diferente, donde se puedan presentar o proponer objetivos específicos que puedan atender a esta población y que le brinden sobre todo como escuela herramientas para que participen, para que aprendan y para que sus trayectos escolares también futuros pues sean también más provechosos. Una realidad también es que las personas con discapacidad luchan porque las escuelas y servicios y espacios públicos sean más inclusivos, que es lo que vengo comentándoles ahora. También tenemos que ver el apoyo desde el punto de vista institucional y organizativo, que era lo que les mencionaba hace un momento. Y sobre todo considerar ese componente habitual de las escuelas, donde se implican o no a los alumnos para que participen. Y sobre todo los apoyos que tenemos que ofrecer en diferentes niveles de intensidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que ofrecer el personal de la escuela? ¿Cómo el alumnado también se tiene que organizar de manera diferente? Y cómo las familias las hacemos partícipes de estos procesos, ¿no? Durante la pandemia nos ocurrió algo bastante interesante, por lo menos en los servicios que me toca coordinar. Tuvimos la escuela cuando estuvo atendiendo a sus pequeños, algunos de ellos por las situaciones que también tenían en cuanto a lo económico, o por algunas otras situaciones, fueron descuidados, olvidados un poco por las escuelas. Y lo que hizo el Servicio de Educación Especial es poder contactar a las familias y tuvimos o pudimos recuperar al 80% de la población que atendíamos en el 2020-21. La verdad fue muy poca los alumnos que se quedaron fuera porque las familias, curiosamente, fueron quienes apoyaron mucho para que estos niños pudieran conectarse con los compañeros de educación especial y poder apoyarles en algunas necesidades específicas que ellos tienen, o también poderlos apoyar con los aprendizajes que se estaban trabajando en la escuela, porque les digo, algunos, la mayoría de ellos quedaron fuera, no se les consideró por diferentes situaciones, o por también quizás la misma dinámica nueva del docente de poder atender de manera virtual. Por ello, el trabajo con las familias fue bastante interesante, pero ahora que regresamos otra vez a la presencia, las familias otra vez se han distanciado y eso también ha sido muy complejo para nosotros como para poder desde la escuela pues también llevar esas alternativas de apoyo. Y bueno, también tenemos que entender que tenemos que considerar nuevas medidas para promover formas de apoyo en las escuelas. Primero también continuar identificando las barreras para el aprendizaje y la participación que están presentes en la escuela. Y ese tema, fíjense que también es bien complejo porque si hablamos de problemas para el aprendizaje y la participación, ¿en dónde se encuentran? No sé si alguno de ustedes me quiera ayudar a, a decirnos cómo, dónde o quién genera las barreras para el aprendizaje y la participación. Fue un tema que hemos visto en estas 3 sesiones. ¿Quién me ayuda?
¿Se acuerdan cómo se generan las barreras? ¿O dónde se encuentran las barreras? A ver, Itzel, adelante. Es áulico, escolar y familiar. Ah, ¿y qué serían entonces las barreras, Itzel? Como, pero estoy buscando la palabra adecuada. Sí, no te Como preocupes. algunas situaciones que no, que impiden que el alumno adquiera el aprendizaje o que lo limita a adquirir el aprendizaje. Un ejemplo, ¿cuál se te ocurriría como un ejemplo? Un ejemplo podría ser que el maestro, por ejemplo, en caso de un alumno que tenga condición auditiva, se me ocurre, o sea, dentro de mis prácticas, fue ¿Sí? una limitante que yo observé, es que los maestros utilizaban todo el tiempo el cubrebocas y la alumna sabía leer los labios. Entonces, como que esa parte hacía que la alumna no pusiera atención a las clases y los maestros solamente la dejaban que estuviera pues sentada, no la involucraban. Sí, esa puede ser una barrera porque a lo mejor la niña tiene la posibilidad de poder leer los labios, ¿no? Y eso también se convierte en una barrera justo para la comunicación. Gracias por ese ejemplo. Maestra Mari, también vi que levantó su manita. Bueno, lo que sí, maestra Mari, bueno, Jessie. Bueno, sí, nada más complementando lo que ya comentó mi compañera, estas barreras se identifican en el contexto, no en los alumnos, ya que, bueno, somos las personas que los rodeamos, los que podemos generar situaciones que obstaculicen el acceso a la educación de los alumnos. Muchas gracias, Jessie. Sí, justamente, incluso, Yishai. Gracias, profe, perdón. Pues es como ya lo mencionábamos, pues todas las sesiones, ¿no? No es algo que los alumnos tengan, sino lo que enfrentan. Así es. Y en ese sentido, es algo que también sigue costando mucho trabajo. O sea, ¿cómo comunicamos al docente titular de un grupo eh, que no es él, o sea, no es la persona, porque ese también es otro punto. No es la persona la que genera las barreras, sino esas metodologías que empleamos, por ejemplo, hablando del docente, esas formas de organización del aula, esas formas en cómo pienso y organizo los materiales para presentar a mis alumnos. Es ahí donde se generan las barreras, no es la persona. Sin embargo, a veces las actitudes que tenemos ante una situación o ante un alumno en alguna condición de discapacidad o cualquier otra, que puede ser por situaciones hasta económicas, desde ahí estamos con nuestra actitud mostrando alguna barrera, ¿no? Pero las acciones que yo presento también en el aula, ¿no? De organización, de estructura, de cómo planifico mis temas, esas son las barreras que se pueden generar. Y lo difícil que ocurre en las escuelas también para que eso lo sepan es que a veces la propia escuela o los docentes no reconocen que ellos mismos o desde sus conductas, desde cómo organizan y plantean las clases, pues es donde se presentan las barreras, ¿no? De que yo las genero. Y ese es un punto bastante complejo de abordar para que ustedes también se lleven esa tarea, ¿no? De pensar en cómo poder hacer saber no nada más hacer saber al maestro, sino cómo le ayudo a que transforme su práctica para que pueda ser pues más incluyente en el salón. Y ese es un tema bastante complejo, ¿no? Para que la identificación de barreras, porque me toca verlo cuando se le pregunta a un maestro qué barreras enfrentan sus alumnos y algunas de las posturas que he escuchado muy comunes es se le atribuyen a los padres de familia y otras se le atribuyen a los propios alumnos, ¿no? Y entonces no reconocemos que lo que hacemos puede ser también una barrera que estemos generando para ellos. Entonces, ese punto es bien importante considerarlo. Otro, esa valoración de las necesidades de apoyo desde la escuela. O sea, ¿qué le vamos a ofrecer al alumno? Ya identificamos
que tiene una situación. ¿Y luego qué vamos a hacer? Y fíjense, les voy a poner un ejemplo, ¿no? En esta semana me llamó la atención una situación que ocurrió. Resulta que a la maestra especialista que trabaja conmigo, la llama un maestro, ¿no? Muy apresurado. Él pues se acerca con el profe y el profe le dice, oye, maestra, fíjate que estoy bien preocupado porque, mira, tenemos este alumno y me trajeron esto. ¿Qué es lo que le entrega la maestra? Un diagnóstico. Es un alumno que se encuentra en segundo grado. Vean ya a qué mes estamos, al mes de febrero, casi medio ciclo escolar. Ya cursó el primer grado en la secundaria, ya estuvo medio ciclo escolar de también ahí. Y el expediente que les da la maestra es un expediente que además tiene un diagnóstico con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y fíjense ahí que fue lo curioso. Entonces le pregunta a la maestra, ¿y cuál es la dificultad? Es que fíjese que este alumno ha estado presentando algunas situaciones de conducta en las últimas semanas y me atreví a preguntarle qué sucedía, que si estaba pasando algo, y el niño le comenta que pues como no ha tomado su pastilla, su medicamento, no ha tenido su mamá para comprárselo, por eso él está así. Eso dice el maestro a voz de lo que me comparte mi compañera, que le genera pues una preocupación, no sabemos de qué, pero le genera una preocupación. Manda a llamar a la madre de familia y esta mamá le lleva el diagnóstico y le comparte lo que les estoy diciendo. Entonces el maestro, ya al tener este expediente, pues es cuando muy alarmado, se siente alarmado, busca a la maestra y le pregunta que qué vamos a hacer. Imagínense esta situación. ¿Qué situaciones ahí tendríamos que considerar en este ejemplo? Con base en lo que hemos estado revisando estos días. Un niño en segundo grado, ya cursó un año en esta secundaria, tiene medio ciclo escolar también con esto, y ese diagnóstico alarma y preocupa. ¿Qué faltaría considerar? Hablando de valorar las necesidades de apoyo desde la escuela. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se anima? ¿No se animan? A ver, Yishai, ayúdame. Claro que sí, profe. ¿Me repite, por favor? Me Sí, perdí. decía que ¿qué es lo que qué nos está tomando en cuenta con esta situación que les acabo de compartir? Hablando de las necesidades de apoyo en la escuela. Bueno, pues esas necesidades de apoyo, por ejemplo, en mi escuela se implementó unos barandales para una alumnita que tiene discapacidad motora. Entonces ella está con su silla de ruedas y en la misma escuela hay rampas. Entonces también pues sería una implementación pues sí, una modificación Pero, en bueno, aquí el hablamos de un diseño alumno con TDA. escolar. Ajá. A ver. Y por ejemplo, otra parte de necesidades de apoyo, por ejemplo, podría ser un atril para una alumna que tenga debilidad visual. Ok. Muchas gracias, Yishai. A ver, Cristina, ¿tú qué piensas? Buena tarde. En caso del alumno con TDA, bueno, TDAH, se tiene que hacer como un análisis de cómo es que él ha sido socializado, es decir, cómo ha aprendido, cómo llegó hasta la secundaria. Porque si hablan de una medicación, quiere decir que ya está diagnosticado. Entonces, ¿cómo se ha trabajado con él en ese ámbito? Y fíjate, que es bien interesante lo que dices, Cristina. Por eso yo les decía, es un alumno que ya cursó el primer año de la secundaria ahí, estamos a medio ciclo escolar,
y ahora que se enteran que tiene esta condición de TDA, pues entonces las alarmas se encienden. ¿Y tendría que serlo, Cristina, desde lo que tú comentas? Pues no necesariamente, porque si ya llegó a un nivel, está en segundo año, quiere decir que ya pasó el primero y que no se percataron solamente cuando le faltó la medicación, que me imagino que se puso hiperactivo. Ajá. Entonces, pues solamente es repasar o inclusive el maestro puede investigar cuáles son los puntos fuertes o cómo se debe de trabajar con un alumno, porque solamente es la parte de atención que él necesita, de que no se puede estar de una manera burda, quieto. Entonces, tiene que buscar una estrategia que ahorita le permita trabajar como antes se ha trabajado, porque no había presentado problemática. Él solito se está creando la problemática. Antes no había problemática. Sí, y fíjense cómo aquí con este ejemplo, bueno, muchas gracias, Cristina. Le voy a dar la palabra a Ishaí y ahorita complemento. Solo un poquito para complementar esa parte de que menciona Cris. Por ejemplo, en la cuestión del TDA, ¿no? Que se hace lo que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, lo de los ambientes estructurados, que pues se hace como una serie de pasos, ¿no? Que pues hay que a lo mejor implementar semáforo de conducta, alguna regulación, pues incluso estímulos positivos, ¿no? Para los mismos niños y generar hábitos para que pues él mismo se pueda ir generando una construcción pues de orden, ¿no? Sí, muchas gracias, Ishaí. Sí, justo esto que comentábamos es algo que se debe de considerar, ¿no? O sea, si se dan cuenta cómo en este ejemplo tan claro, seguimos viendo el déficit como una problemática, ¿no? O sea, ya ahí se encienden las alarmas de todos al identificar que hay algo, o que algo está sucediendo con un alumno. Rita. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también lo que me hace ruido a mí es por qué la mamá o los papás no avisaron el diagnóstico, ¿no? Entonces, también hay algunas situaciones ahí que se les pone una etiqueta, ¿no? A las personas que presentan alguna situación de conducta o... Sí, adelante, Rita. Entonces, también porque omitió esta parte, ¿no? Porque pues si se habla luego de que ya tenemos algún alumno o alumna con alguna situación, pues se le empieza a tratar de diferente manera, ¿no? Entonces no sabemos de qué manera ha sido tratado, por eso omitió esta situación la mamá o los papás. Gracias. Sí, fíjate Gracias. que, sí, gracias, Rita. Y eso que tú también comentas, Rita, es parte de lo que ocurre en las escuelas. O sea, hablando de una situación de derecho, lo que dice la normatividad, con o sin diagnóstico un niño tiene derecho de estar en la escuela. Y los padres de familia también están en su derecho de poder comunicar o no esta situación, porque al final es un alumno que tiene que ser atendido en ella. Y el problema no es el diagnóstico y el problema no es que se comunique, sino el problema es cómo esto se atiende en la escuela. Que por las prácticas o las culturas pueda ser etiquetador esa situación. Porque ya les platicaré después, si nos encontramos en otro momento, qué va a detonar esto que hoy se abrió, ¿no? Con esta situación de este alumno. Porque si no sabemos conducir de manera adecuada al docente, porque efectivamente, como decía su compañera Cris hace un momento, pues al final ya estuvo año y medio en esta escuela y de alguna manera él estuvo participando allí, no había presentando o los maestros no habían reportado ninguna situación específica con el alumno. Quiere decir que el alumno tiene habilidades y tiene fortalezas, mismas que hoy se pueden aprovechar y hacer reflexionar al docente sobre lo que ya se tenía, va a ser una labor que tenemos que efectuar nosotros como especialistas. Porque si esto no se atiende, lo que va a pasar es que se puede empezar a comunicar a los demás maestros la condición del alumno y puede ser riesgoso en el tema de la etiqueta.
Y eso puede generar otro tipo de situaciones que no se presentaban. Y es ahí donde, por ejemplo, es importante valorar esas necesidades de apoyo. O sea, ¿qué sí saben hacer los alumnos? Porque les digo, el tema del diagnóstico, el tema de una condición específica, siguen y nos siguen generando ruido. Y no nos permitimos conocer a las personas, ¿no? Por eso les he venido platicando yo a los colegas con los que trabajo. Cuando llega un alumno a la escuela, ¿no? Y sobre todo cuando llega con alguna condición de discapacidad, lo primero es que háblenle al maestro de educación especial, ¿no? Y ahí va uno despavorido yendo a la dirección cuando llega el alumno y nos comentan que viene con X condición. Y lo primero es que nos dicen qué nos vamos a hacer o qué vamos a hacer con él. Y me parece que esa preocupación tendremos que irla trabajando junto con la escuela. ¿Hacia qué? Hacia permitirle al alumno que se integre a la escuela. Primero necesitamos verlo cómo se va integrando, cómo se va ambientando en ese lugar, cómo se adapta al espacio. Y entonces le empezamos a brindar oportunidades para empezarlo a observar y ver qué necesidades tiene y qué recursos también positivos son los que él ha logrado obtener. Porque además también cualquier condición, y también se los he comentado, si hablamos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, todas las personas con discapacidad intelectual son únicas también. Si hablamos de que si el ser humano es único y repetible, pues también ellos. Entonces, las experiencias que traen de aprendizaje, el trabajo que se les puede o se les ha brindado desde la casa, las experiencias educativas que han tenido o no, son muy importantes de saber. Como bien decía Rita, tenemos que conocer también esos lugares donde ha transitado para entonces recuperar información que me permita brindarle apoyos que sean útiles para este alumno y se puede incluir, ¿sí? Pero si nosotros también entonces de entrada decimos, no se preocupe, mire, vamos a atenderlo así y así, ya sabe, ya estamos dando la respuesta, no estamos ayudando a que ese alumno se sienta, cuando llegue a la escuela se sienta incluido. Ya desde ahí nosotros también hasta estamos fomentando en los maestros, en los directivos, pues también que es un tema que no les ocupa a ellos, nos ocupa a todos. Y entonces hay que darles chance de que estén en la escuela e ir acompañando los procesos de los alumnos. ¿Sale? Eso es muy importante también que lo consideren. Y este ejemplo también es muy claro. Hay que valorar las necesidades de apoyo. A lo mejor no las tiene. A lo mejor aquí las necesidades ahorita es justo lo que decía ahorita, ¿no? El cuidar esa parte de la atención. A lo mejor buscar estrategias donde se regule la conducta del alumno. Y ya nos dieron opciones, el semáforo, a lo mejor algún tipo de actividad que pueda ayudar a que el alumno se relaje, como una meditación, por ejemplo, o ejercicios de respiración. No sé, estrategias que ayuden a la regulación de la conducta, porque no hay problema en el aprendizaje. Y sobre todo en ese momento porque no está tomando su medicamento. Y no alarmarnos, ¿no? De que qué vamos a hacer, ¿no? Y mire, maestra, ¿qué vamos a hacer ahora con este niño que me acabo de enterar? Entonces, no. Aguas con esa parte y entonces ahí nosotros tenemos esa función de poder ir pues también tranquilizando al docente e invitarlos a que conozcamos a los alumnos, ¿sale? Y luego, por ejemplo, como escuela, ¿cómo está esa distribución de recursos, sobre todo los humanos? En las escuelas primarias también tenemos que ir apoyando a la escuela, sobre todo con ciertos alumnos. Lo que sí también tenemos que considerar es que también todos los maestros tienen desarrolladas diversas habilidades, ¿no? Hay quienes quizás les cueste mucho más trabajo incluir a muchos alumnos con la diversidad de cosas que hoy existen en las aulas, que puedan tener más habilidades para atender a ciertos alumnos. Entonces, ahí también podemos ir sugiriendo, ¿no? Quiénes nos pueden ayudar más a que estos alumnos o que ciertos alumnos también sean mejor, sean mejor atendidos, aunque es responsabilidad de todos, que eso también tiene que ser muy claro, pues a veces hay niños y hay docentes que tienen esas habilidades para poder generar trabajos incluyentes en el salón o más desarrollados. Y es ahí que también esa parte nos toca a veces también a nosotros apoyar a la escuela a reconocer, ¿no? Esa distribución de recursos humanos. También la elaboración de materiales, ¿no?
O los materiales que hay en la escuela, hay veces que hay materiales ahí que están empolvados y que no se utilizan. Entonces también nosotros tenemos que ir a donde están estos materiales, ir ver con qué recursos cuenta la escuela, y con alumnos que tienen alguna situación específica, pues también para empezar a llevar a que el maestro utilice esos materiales que están ahí empolvados, ¿no? Hay que desempolvar todo ese material para darle un uso específico, ¿no? Incluso hasta diversificado, porque a veces el material, y como sabemos, el material le ayuda a todos para aprender. También esto, ¿no? De priorizar lo esencial, a veces en algunos alumnos de ese currículum. Y fíjense que aquí quiero plantearles, ¿no? Creo que ya se los había dicho, pero el programa de estudios de educación secundaria, en 2017 sobre todo, hace referencia a algunos aspectos bien interesantes que les voy a compartir. El programa de estudios de educación secundaria, 2017 dice, ¿no? El objetivo, ¿no? O el fin de la educación secundaria es concretar aquellos aprendizajes que se vinieron trabajando desde preescolar y primaria, se concretan en secundaria, porque además todos los aprendizajes, si los viéramos en un mapa, son una consecución de ellos, ¿no? Claro, va cambiando el grado de dificultad desde preescolar, incluso ahora desde inicial. Entonces, desde preescolar hasta secundaria es una gradación de los contenidos para cuando llegan a secundaria, pero hay algo que me llamó la atención de este programa porque hace referencia. ¿Y qué pasa cuando esos contenidos curriculares no se han logrado? Y entonces lo que también dice o hace referencia el documento es, bueno, si esto no ha sucedido, entonces es labor del maestro en educación secundaria, que primeramente tiene que identificar aquellos aprendizajes que le permitan al alumno seguir aprendiendo. Entonces, no es más que priorizar aquellos aprendizajes esenciales, sino más bien aquellos aprendizajes que permitan el desarrollo de habilidades. ¿Qué habilidades? Habilidades para poder trabajar de manera cooperativa, habilidades donde exista la resolución de problemas, habilidades que desarrollen la comunicación. Y me falta uno, y sí, y habilidades que desarrollen el pensamiento crítico. Entonces, esos aprendizajes tendrán que sustentados en esas 4 habilidades. Y además encontraba otro punto en el programa de español, en el ámbito de estudio, que nos dice también, el que el alumno aprenda a localizar información, a organizarla y comunicarla, eso es transversal en cualquiera de las asignaturas. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer también como ayudar como docentes de educación especial, ¿no? No necesariamente a que tengan esos aprendizajes como esenciales, sino más bien qué aprendizaje les permiten al alumno desarrollar habilidades que les permitan aprender. Y las personas con discapacidad también tienen esta posibilidad, ¿no? A ver, ¿cómo le enseño a partir de a lo mejor materiales específicos o especializados a que el alumno busque información, a que el alumno la pueda organizar y luego que la pueda comunicar? Tenemos alumnos, por ejemplo, que no leen ni escriben, hasta en secundaria. Y entonces tenemos que enseñarle al alumno que hay diferentes modos de encontrar información. No nada más es el texto escrito. Y entonces, una vez que ubique esa información, ¿cómo la va a organizar? ¿En dónde la va a colocar? Quizás un mapa mental, que es lo que comúnmente hacemos acá en los equipos con los que coordinamos. Los mapas mentales son excelentes estrategias que les van a permitir al alumno no nada más organizar su información, sino después que la puedan compartir, por ejemplo, en situaciones orales. Entonces, esos elementos son los que les digo, anótenlos, ténganlos muy claros. Entonces, tenemos que buscar o desarrollar habilidades para donde exista para comunicar, para desarrollar el pensamiento crítico, la solución de problemas y se me olvidó el otro otra vez.
solución de problemas, pensamiento crítico, comunicación y el pensamiento crítico, ¿sale? Y desarrollar habilidades para buscar información, para organizarla y comunicarla. Que me parece que ahí es como servicios de educación especial, nos podemos centrar también en las tareas específicas y ya nada más ver las necesidades de apoyo que tienen o los apoyos especializados que algunos de las niñas y los niños necesitan, ¿sale? También es importante también esta otra parte, ¿no? La adopción de estrategias y metodologías. La semana pasada justo hablábamos de las metodologías, ¿no? Hoy se proponen metodologías activas que faciliten el aprendizaje en el alumnado. Es bien sabido también que el aprendizaje se aprende con los demás. Se aprende también solo, pero es más fácil con los otros, ¿no? Se aprende más en lo social. Y entonces, ¿qué metodologías nos permiten desde ese punto también irlo garantizando, ¿no? Donde se fomente la participación de todos, donde haya curiosidad, donde haya investigación, donde haya oportunidades de discusión, de diálogo, ¿no? Donde se exponen ideas, donde se plantean propuestas, donde se organizan para buscar de qué manera se obtiene la información, ¿no? O se registra, cuando es el caso de un producto. ¿Sale? Entonces, estas formas también es importante también que nosotros nos vayamos conociendo una diversidad de metodologías de trabajo, ¿no? El aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ¿no? Los grupos interactivos o grupos cooperativos, que son estrategias o metodologías que desde su propuesta pues facilitan mucho de los aprendizajes, ¿no? Otro punto es el trabajo en codocencia, ¿no? Sobre todo donde podamos estar juntos, o sea, no es que sepa más el maestro de educación especial que el maestro titular de grupo, no se trata de ver quién sabe más. Se trata de que trabajemos juntos para que podamos ofrecerle a ese alumno que está en ese grupo, a ese alumno que el maestro atiende, pues que pueda tener esas opciones también de seguir aprendiendo, ¿no? De que yo pueda colaborar con él, donde yo pueda apoyarlo para que esos alumnos se sientan parte del grupo, ¿no? Y que el maestro también nos vea como un apoyo y no nos vea como una amenaza. Eso también es muy importante. Y los tiempos de coordinación entre docentes de apoyo y atención a la diversidad, que es algo que no existe, fíjense, que eso es algo también bien importante comentarlo. Las guías, la propia guía operativa en Ciudad de México nos indica que por ningún motivo los alumnos pueden quedar solos, ¿no? Y eso implica que el maestro de grupo tiene que estar en todos los espacios con su grupo, ¿no? Si tienen educación física, tiene que estar en el espacio de educación física. Si tienen inglés, las escuelas de jornada ampliada, con ingesta o sin ingesta, que son las de jornada de tiempo completo, que tienen estos apoyos, bueno, pues el maestro tiene la obligación de estar ahí. Entonces, ¿en qué momento el maestro especialista o maestro de apoyo se coordina con el maestro para poder generar acciones? Entonces, eso es algo complejo que está, pero uno trata de buscar esos espacios. Incluso compañeros que en el horario de educación física se van junto con el maestro a educación física y ahí van dialogando, ¿no? En la medida que se puede. Y esos son elementos que tenemos que ir construyendo, ¿no? Espacios donde podamos trabajar con el maestro de grupo para poder ponernos de acuerdo en qué se va a hacer con el alumno o hacia dónde tenemos que acompañarlo. Y luego la detección de necesidades de formación, o sea, la misma escuela tiene que identificar en qué necesita fortalecerse y sobre todo en temas de inclusión, porque ¿qué creen que es algo que no se mira? ¿No? O sea, sí consideramos que si hay dificultades en la escritura, que hay dificultades en la lectura, pero también no hay necesidades de formación en los temas de inclusión. No serán una necesidad, a veces la escuela no lo mira de esa manera. Y entonces el servicio de educación especial sí tiene que ir llevando a las escuelas a que también busquen esos espacios de formación para poderse también profesionalizar y profesionalizar también en el sentido de estos temas de inclusión, ¿no? Y buscar medidas también para implicar a las familias. Les digo que
que también es algo que sucede. Fíjense que en los programas hay programas sabatinos que tenemos en la página de Educación Especial hoy, donde justamente hablamos con personas con discapacidad. Y un común en casi todas las entrevistas que he hecho con personas con discapacidad, el común ha sido que el pilar fundamental para ellos ha sido la familia. Entonces, ¿cómo hacer desde la escuela para implicar en las familias para ese apoyo de sus hijos? Y sobre todo de quienes requieren más apoyo. Ahorita estoy hablando de las personas con discapacidad, pero ¿qué pasa con los niños con TDA? ¿Qué pasa con los niños con autismo? ¿Qué pasa con otros alumnos también que tienen dificultades en la convivencia? Entonces, sí hay que buscar de qué manera, cómo servicios aportamos a la escuela para poder implicar a las familias en ella. Porque también si ahí identificamos barreras, pues también hay que tratar de minimizarlas. Ya habíamos dicho también la semana anterior o antepasada que es muy difícil transformar a las familias. Pero no quiere decir que no debemos de dejar de construir herramientas para ello. Voy a saltarme algunas láminas que fueron las que vimos la semana pasada, que hablaban de la diversificación en la enseñanza, de la flexibilidad curricular, para aterrizarlo en otros aspectos. Vimos también lo de las estrategias específicas, pero también tenemos que considerar algunos retos, y estos retos nos los dice Antonio Márquez, ¿no? Que también es un investigador en inclusión. Y desde la ley, desde la Convención para las Personas con Discapacidad, hay un artículo 2 en el inciso 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que hacen referencia a estos elementos. Con este artículo la 1 nos reemplaza que cuando se haya puesto en juego todas las estrategias de las que dispone un centro educativo para facilitar la accesibilidad y universalidad de su alumnado, y estas resulten insuficientes para responder a un determinado alumno o alumna con discapacidad o dificultades graves de aprendizaje, ofrezcamos una respuesta de adaptación más específica y personalizada para facilitar la participación de este alumnado en la dinámica de aula. Y esto es muy importante porque una de las apuestas en la educación es que todos aprendan en igualdad de oportunidades. Y entonces también les mencioné, ¿no?, que el diseño universal para el aprendizaje, que no es el único, pero es un enfoque, es un marco de trabajo que nos ayuda a ir garantizando que todos, les decía, todos aprendan y participen en un aula, pues es el ideal. Pero también tenemos que estar preparados cuando eso tampoco responde a todos. Porque habrá situaciones, y sobre todo no en todas las situaciones es muy importante, habrá situaciones específicas donde ciertos alumnos no sea posible poder hacerlos participar en igualdad de oportunidades con todos. Digo, no siempre, pero sí pueden ocurrir. Y entonces también por derecho y en congruencia con este artículo de la Convención, pues nos hace referencia que los ajustes razonables o un trabajo personalizado sea necesario también para que ese alumno sea atendido dentro de la escuela. Y eso también es bien importante reconocerlo. O sea, y volvemos a lo mismo, el minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación no elimina los apoyos especializados o específicos de algunos alumnos. No es posible. Se tienen que ofrecer esos recursos especializados para ciertos alumnos porque es lo que requieren ellos para comunicarse, para aprender, para poder participar, para poder estar en un lugar. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. Y también Antonio Márquez nos lleva a poder ir reconociendo algunos retos que quiero que ustedes también se lleven, ¿no? La atención de forma atender más bien de forma individualizada puede ser posible sobre todo
cuando sea necesario. O sea, siempre vamos a priorizar el trabajo dentro del salón, pero habrá ocasiones donde sí requieran ciertos espacios para poder ayudar al alumno y después llevarlo al aula. Eso también es bien necesario entender, perdón. Y sobre todo para estimular aquellas áreas, ¿no?, de desarrollo que requieran de intervención más específica. Por ejemplo, hay niños que tenemos en primaria donde no saben estar en su salón. Entonces tenemos que buscar alternativas, a lo mejor muy específicas, con tiempos muy definidos, de un trabajo individualizado que nos permita trabajar con ellos para que estén en un solo lugar y estén en un espacio físico, como es su banca, o el trabajar en una mesa. Y entonces eso no es exclusión, eso es garantizar también esas necesidades específicas del alumno. Pero también habrá casos que valorar, o sea, no todos se tiene que hacer de esa manera. Se tiene que privilegiar siempre el trabajo con todos en el salón. Y de esa misma manera, hablando de estos alumnos, pues diseñar y aplicar y evaluar programas específicos de intervención. Esto es lo que les decía, pequeños planecitos de trabajo para poder ir llevando de ese niño para el trabajo en mesa en un espacio individualizado para después en un espacio común como es una aula. ¿Sale? Pero no perder de vista también lo que nos dice el currículum. Eso es importante. No es meramente un trabajo terapéutico, sino es un trabajo pedagógico donde el maestro especialista también tiene que considerar aquellos elementos que están utilizando en el aula desde el currículum para entonces ofrecerlos en ese espacio llamado, pues habla de apoyo quizás, pero en casos realmente necesarios y además también bien direccionados y bien coordinados con la escuela, coordinados entre los mismos compañeros de educación especial, ¿sí? Para que esto no se transforme en que ahora pues todos te los vayas a querer llevar al aula de apoyo por comodidad, no, es por la necesidad que los niños nos van a indicar. Y entonces delimitar por consenso y con una visión más científica aquellas áreas o ámbitos del desarrollo, ¿no?, cuya intervención se entienda como un prerequisito para el aprendizaje, esto que les decía. Hay niños que necesitan otro tipo de situaciones. Muchas de ellas también las logramos con el apoyo de las familias, pero cuando esto no se da, pues entonces hay que ofrecer una respuesta educativa al alumno desde la escuela. Y eso también lo tenemos que ir considerando. Bueno, voy a cambiar de pantalla. No sé si hasta aquí hay algún comentario. Me gustaría escuchar alguno. Mientras cambio de pantalla. Y dice Arina, hasta aquí cómo vamos, chicos, chicas, compañeras, compañeros. ¿No se animan? Si Jessie, me permite comentar, profe, perdón. adelante, Jessie. Mm, De pronto podemos escuchar todo lo que usted nos platica y verlo a lo mejor lejos de lo que, por ejemplo, mis compañeros de la normal, a lo mejor lejos ahorita de lo que están haciendo. Pero ya que estás en el servicio, le da sentido a todo lo que usted nos platica. Entonces yo creo que pues les falta esa parte, ¿no? Sin embargo, todo esto les va a ser muy, muy útil porque es a lo que se van a enfrentar. Entonces, mm, compañeritos, yo los invito a que de verdad valoren toda esta parte porque ya en el servicio le tomas mucho sentido. Ya siendo maestro especialista, yo le comentaba a mi directora, ¿no? Que, que llegué y de pronto te dicen, eres la maestra especialista. Y tú vienes con formación de psicóloga educativa y dices, ¿especialista en qué? Entonces, es mucho trabajo de ponerte a estudiar, de ponerte a leer, de ponerte a investigar, que de pronto pues es bien complicado, ¿no? Mm, La directora que me tocó hace un círculo de estudio todos los miércoles y pues ahí nos enseña estrategias especializadas y también metodologías y toda esta parte
especificidades, ¿no? Porque pues yo le decía, maestra, tengo miedo porque de pronto dicen, es que usted ya debe de saber esto, ¿no? Y es como de, chin, no lo sé. Y no es porque no quiera saberlo, ¿no? Sino porque sí, no soy especialista en nada, ¿no? Yo le decía, pero ahora me toca ser especialista en todo. Entonces, pues, es mucho trabajo, pero también muy, muy fructífero cuando, como lo dice usted, cuando aparte de nuestros niños en atención, beneficias a todos los demás. Entonces, eso es muy padre. Sí, muchas gracias, Yesha. Y sí, justo lo que les comparte. Quizás a lo mejor lo ven ustedes un tanto distante, todo esto que compartimos, pero es lo que ocurre en las escuelas, ¿no? Ese trabajo que tenemos que ir haciendo, porque además nos convoca a todos, no es, sí, a lo mejor el docente de educación especial, ¿no? Ya sea de UDI, de USAER, pues tiene que contar con estas herramientas. Y algo muy importante que quiero compartirles que el maestro de educación especial tiene que ser especialista en esas, en cómo incluir al alumno, ¿eh? O sea, también no nos sentamos así como muy alarmados. Sí, claro que necesitamos estrategias muy específicas para reconocer o atender las diferentes discapacidades que hay o que se presentan en una escuela, en un aula, pero sobre todo el poder tener esa disposición a ese trabajo. Alejandra. Sí, buenos días. Bueno, yo quería comentar que algo que a mí me trajo estas conferencias es el cambio de que uno, por ejemplo, cuando piensas en la inclusión, lo primero que piensas es a lo mejor en el acceso, en alguna discapacidad, pero realmente lo que me queda claro es que debemos de garantizar la, el aprendizaje del alumno. Va más allá de todo lo que creemos y me queda claro que las actividades que debemos de buscar son más de integración al grupo. Tratar de integrar. Yo sé que es muy difícil, que no todos los conocimientos los vamos a adquirir en la normal, pero es muy importante lo que dijo mi compañera, seguirnos preparando, seguir buscando la manera de tener estos conocimientos, porque como lo comentaba, va a ser muy fructífero para nosotros y también de saber que realmente estamos llevando a cabo lo que queremos, que es pues el aprendizaje significativo en todos los alumnos. Muchas gracias, Ale. Rita. Sí, hola. Bueno, y también como cambiar nuestra forma de lo que es estar en un aula con los alumnos y alumnas donde todo queremos que sea como perfecto, ¿no? Alumnos sentaditos, bien acomodaditos, pero pues también yo creo que ahí entraría lo de la flexibilidad curricular, bueno, lo que estábamos viendo la semana pasada, porque no siempre vamos a encontrar alumnos o alumnas con esta conducta, ¿no? Va a haber quienes estén como en movimiento y creo que también el aula en cuanto a esa percepción debe de cambiar, porque yo creo que sí, la escuela es como muy cuadrada en ciertos aspectos, ¿no? Entonces creo que debemos de cambiar como que no un aula así, ¿no? O sea, acomodadito por filas, con sillas, sino que si tenemos un estudiante que tenga como, sea kinestésico, que necesite estar caminando, moviéndose, pues dar como esa libertad, ¿no? Sentados en el piso, ¿por qué no? De la manera que se sienta cómodo, no nada más estar viendo un aula perfecta. Bueno, eso es lo que pienso. Gracias. Sí, sí, muchas gracias. Esto es bien importante. Sí, debemos de dejar de pensar que una aula perfecta es aquella donde todos están sentaditos, donde todos están en su lugar ahí, ¿no? Sin que se muevan y estar con la mirada atenta al docente. No, eso no garantiza tampoco el aprendizaje.
¿no? Más bien tenemos que considerar todas estas necesidades que hay en las aulas, ¿no? Donde hay niños que a lo mejor son muy hiperactivos, ¿no? Tienen mucha movilidad y pues requieren otro tipo de formas de poder acercarles el conocimiento, ¿no? De acercarles la información, de poderlos llevar a que plasmen eso que también ya aprendieron, ¿no? Y además de poder generar en el aula acciones que los motiven, que les lleven a la curiosidad, que los atraigan a la clase. Yishai. Gracias, profe. Y sí es cierto, porque muchas veces entramos, por ejemplo, los maestros de UDI a trabajar con los chicos y a mí me ha tocado que algunas maestras dicen, ay, maestra, es porque usted es muy joven y le falta todavía control de grupo. Y digo, no es que me falte control de grupo, pero a mí me desespera tener niños robots. Yo entro a grupo y pregunto y a ver, párate y vamos a bailar y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y muchas cosas más, ¿no? Que digo, trabajas con personas, ni modo que, ¿no? O sea, que estén ahí inmóviles, eso no sirve de nada. Aprendes más escuchando, viendo y así conoces un poco más a tus alumnos, ¿no? Así es, muchas gracias. Pues sí, les digo, eso es lo que más bien se tiene que estar intentando trabajar en las escuelas para lograr esto que queríamos, esto que necesitamos, ¿no? Que estos alumnos aprendan y que estén y participen ahí en el salón. Bien, pues les voy a compartir otra presentación para poder ir pues cerrando. Y hay un texto, ¿no? También que me gusta, que es de Ignacy Puig de Llebol, y en uno de sus capítulos justamente habla de la formación del profesorado con función pues, de apoyo, ¿no? Sobre todo, hay lugares donde se llaman maestros de apoyo en atención a la diversidad, ¿no? O docentes de apoyo a la inclusión. Vamos a encontrar diferentes nombres en diversos lugares. Y estos, sobre todo, son datos para considerar, ¿no? Algo que ya mencionaban ahorita, ¿no? O sea, la educación inclusiva se fundamenta en cómo está organizada también la escuela, ¿no? Y cómo poder ser más inclusivo. O sea, no es ser más inclusivo o aquella escuela que acepta a los alumnos y están ahí inscritos en la escuela y ahí están en un salón de clase. Sino es que todas las personas que están tienen una función también ahí, merecen estar participando, ¿no? Todos necesitamos de apoyos específicos, ¿verdad? Para aprender, unos de una forma, otros de otra, ¿sí? Incluso nuestros canales de aquellos que no tenemos alguna condición de discapacidad son diferentes. Hay quienes somos más auditivos, ¿no? Hay quienes somos muy visuales, hay quienes necesitamos el movimiento para aprender. Y entonces, desde ese lugar tenemos que pensar que también las personas con discapacidad, hablando de este grupo, también tienen canales para poder recibir la información. Pues, ¿qué canal es el más viable donde yo pueda generar también acciones para que ellos aprendan? Pero no debemos dejar de lado que la figura del docente es fundamental. El maestro de grupo es el que está siempre con el alumno. Por eso les decía, el maestro especialista se tiene que convertir en un aliado de quien está a diario con ellos. Y entonces también, fíjense, ahí también entra un tema que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo le ofrezco la ayuda al maestro? ¿Cómo desde mi función no violento los propios procesos del maestro? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo llego también no puedo llegar a decirle que está mal en cómo enseña? ¿Están de acuerdo? Porque si yo de entrada le digo, es que como tú estás trabajando esto no funciona, estoy desaprobando lo que el maestro hace y entonces desde ahí vaya a generar una barrera, pero de comunicación conmigo como docente. Entonces, desde lo que él hace, desde lo que el maestro trabaja, desde esas habilidades que tiene, tengo que buscar las formas de poder llevarlo a que le facilite las cosas al alumno, desde lo que él puede hacer. Y eso implica también estar ahí con el maestro en el grupo, ¿no? Observando
cómo es su dinámica, no para juzgarla, sino para recuperar elementos que me ayuden a poderlo llevar a que atienda las necesidades específicas del alumno. Eso es muy importante también reconocerlo. Otro, que también el maestro de grupo tiene que entender que tiene que apoyarse de otros especialistas, pero como apoyo, no como para decir, es que a mí no me toca, entonces lo mandamos a tal lado, es que le toca la deuda y es que le toca en escuelas secundarias donde todavía siguen manteniendo algunos, no por estructura, pero como escuela a un orientador. Pues manden la orientación. No, no es para derivarlo nada más por mandarlo, porque yo no sé qué hacer con él, sino es para que busquemos el complemento del trabajo que se lleva en el salón. Eso también es muy importante. Y entonces el docente de apoyo está para dar soporte a las acciones del docente titular, esto que les decía hace ratito. O sea, el docente de educación especial es el que va a apoyar al maestro regular. Pero es un apoyo, no un juez, no alguien que va a descalificar su trabajo. Tiene que ser alguien que va y aporta junto con él, que el maestro se sienta como un apoyo, no una extensión a veces de la dirección, porque eso también lo he escuchado. Es que usted viene a vigilarme porque de seguro en la dirección lo mandaron, ¿no? Y a veces pareciera que así es. Y no se trata de eso. Se trata de que el maestro se sienta apoyado, se sienta valorado también desde lo que hacemos. Pero también es cierto que se tienen que ir desarrollando competencias y contenidos. Ya lo abordamos. Pero no nada más que el maestro las busque, sino también que el propio sistema educativo desarrolle perfiles claros, ¿no? Con relación a la educación inclusiva. En este caso, hablando sin juzgar a la normal superior, ¿no? Pero hoy sabemos que, por ejemplo, ustedes que egresan y que un campo de trabajo directo, pues es educación especial y ya no es la secundaria, porque para eso fuimos formados, no se toquen temas de inclusión. Entonces, ya es una obligación de todas las escuelas normales, tocar temas de inclusión. Tocar temas donde se hable de las barreras para el aprendizaje, tocar temas donde se hable de cómo planteamos diseños universales para el desarrollo de una planeación. O sea, las materias que ustedes llevan de planeación tendrían que estar direccionadas al diseño universal. O una planeación accesible a todos, para que desde ahí ustedes también se lleven herramientas que no dudo que todo lo que llevan es útil, pero que sí sean más eficientes cuando hablamos de la inclusión, cuando hablamos de la atención a la diversidad. ¿Sale? Y algunos elementos para la formación de docentes inclusivos, ¿no? Abordar la educación inclusiva es necesario y profundizar en conocimientos y competencias para la enseñanza, lo que acabo de mencionar. También el desarrollo de competencias para identificar esas dificultades en el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. Que me parece que algo de eso ustedes llevan, ¿no? A veces como áreas comunes. Pero también hay competencias que debemos de profundizar y complementar. Por ejemplo, en esa profundización, en esa educación centrada en el alumno, ¿no? O sea, tenemos de ir llevando o considerando que las prácticas homogéneas no dan respuesta a todos. No es que no funcionen, no dan respuesta a todos los alumnos. Y entonces tengo que centrar también en aquellos que requieren apoyo para que desde lo que yo hago, desde la planificación o desde el desarrollo mismo de la planificación, yo pueda incluir a esos alumnos. También habilitarnos en el uso y producción de materiales, ¿no? Estamos a lo mejor hoy en día con todo lo que hay, pues también al uso de las copias, las planificaciones compradas. Yo sé que a lo mejor ayudan al docente, ¿no? Es un apoyo por toda la carga de trabajo que existe. Pero aunque sea comprada, le puedo, a ver, ¿qué de esto le sirve a este alumno que tiene esta necesidad específica? ¿Qué materiales le tengo que brindar? ¿Qué otras cosas tengo que hacer? Y también pensar en diseñar entornos educativos que sean
incluyentes, ¿no? Por ejemplo, lugares donde están libres de los apodos, donde están libres de la violencia, donde están libres de las agresiones. Porque si yo garantizo entonces, si no hay agresiones, no hay apoyos, entonces lo que vamos a construir es un aula donde todos participan y de donde todos cooperan, donde hay solidaridad en el grupo. Y entonces, evaluaciones también, más bien tenemos que buscar o profundizar en la evaluación, en la valoración de los alumnos y sobre todo en la retroalimentación. Lo platicábamos, ¿no? Con una maestra que está en una secundaria, la misma del ejemplo que les comenté. Tenemos alumnos que no leen ni escriben, por ejemplo. Y cuando platicábamos o dialogamos con la especialista, pues comentábamos cómo va ese alumno, ¿no? Oye, le pregunto, ¿qué te dicen los maestros? Pues dicen que va bien. Digo, pero pues es un niño que no lee y escribe. Digo, ¿y entonces cómo le van evaluando? Dice, pues es que cumple con sus trabajos porque copia. Y entonces mi pregunta es, ¿estamos garantizando que ese alumno aprenda? Porque entonces la evaluación que se está llevando nada más es de cumplió, no cumplió. Cumplió, no cumplió. Y entonces los niños se hacen muy hábiles en cumplir porque copian. Pero ese niño está aprendiendo. Ese apunto que toma le es relevante porque le preguntarle a la maestra, oye, ¿y qué pasa cuando tú le preguntas de eso que escribió al alumno? Sí se acuerda un día, pero ya el tercero se le olvidó. Entonces, eso que ya también está tomando de notas ese niño, pues no le está siendo significativo porque al rato se le va a olvidar. Él no se va a acordar ni qué escribió ahí. Si a veces hasta a nosotros nos pasa. Entonces, sí tenemos que buscar de qué manera llevamos al alumno para que también esos apuntes le sean significativos. Y si no escribe, pues entonces le cambio la forma en cómo él haga su apunte, que lo haga con mapas mentales, que ha sido, para mí sigue siendo un recurso infalible para algunos de estos alumnos. Y entonces sí, cuando retomen su cuaderno para estudiar, pues sí puedan estudiar. Ese tipo de cosas hay que considerar, ¿no? El identificar las diferentes, la diversidad de aprendizaje también que hay en el salón. O sea, cómo aprenden nuestros alumnos. También la colaboración. O sea, tenemos que pensar en la colaboración entre mis compañeros, ¿no? De la misma asignatura, si estoy en secundaria, mis compañeros de grado, mis compañeros de la escuela, pero también, cómo también establezco nuevas relaciones de acercamiento a los padres de familia. Cómo trabajo la autorreflexión también ahí en el salón, ¿no? Los valores, las actitudes, las acciones, pero también considerando las mías. Mi autoformación, ¿no? O sea, mi experiencia, también sigo profesionalizándome o me quedo ahí atorado. Y también las relaciones que se establecen en la comunidad. ¿Y cómo se pueden complementar? Pues con métodos de enseñanza más inclusivos, ¿no? Cómo poder llegar a esa aceleración de aprendizajes, ¿no? Con rutas más cortas, con elementos y materiales que sean flexibles para los alumnos. Donde la evaluación de esa enseñanza, pues también tenga una parte importante desde las estrategias de apoyo que ofrezco a los estudiantes. Y también tengo que complementar con la identificación, evaluación y respuesta de las dificultades de aprendizaje que existen en el salón. Y no nada más pensando en que no aprendió por ciertas situaciones, ¿no? Y entonces lo canalizo y lo mando a otro lugar. Y seguir en el conocimiento de la educación inclusiva, ¿no? Y los retos del propio sistema en la educación. Y bueno, pues otro punto es la codocencia, ¿no? Y otras metodologías de apoyo que nos pueden ayudar mucho en este punto. Y bueno, yo lo dejaría hasta acá. De hecho, miren, hoy nos está acompañando por aquí una compañera del servicio, no sé si, mi compañera Jimena, no sé si estés por acá, Jimena. No sé, Jimena, ¿andas por aquí? ¿Puedes abrir tu micro?
pero no andes ocupada. Pero bien, hasta aquí más o menos sería como lo de hoy, ¿no? Ver cómo tenemos que ir transitando, cómo tenemos que ir dimensionando lo que podemos ir a hacer cuando nos integremos a un servicio de educación especial. Y deseo que todos los que están por aquí obtengan ese, pues esto por lo que estamos hoy aquí, porque es parte de esa formación, es parte de obtener un puntaje más en la evaluación y ustedes sean aceptados en el sistema educativo. Que para mí sería de mucho gusto que todos lo logren, ¿no? Y quienes también ya están en servicio, pues también estos días de sesiones haya sido productivo, ¿no? Para todos. A ver. ¿Cómo ven el trabajo de esta sesión de hoy? ¿Quién me comparte? No sé, Yael, me gustaría escucharte, tú que también ya estás en servicio allá en USAER. Sí, maestro, ya me encuentro en servicio. Sin embargo, comentaba al inicio que es importante seguir aprendiendo, capacitándonos e informándonos de muchas áreas. No tiene que ser propia de nuestra formación, ¿no? De psicología, de pedagogía, de biología, sino de todas las áreas, ¿no? Me ha parecido muy fructífero la reflexión del día de hoy. Y más que nada, creo que desde los primeros casos del día de hoy, reflexionar que todos en algún momento hemos tenido algún tipo de incapacidad o discapacidad y todos en algún momento requerimos un apoyo específico, ¿no? Que te lastimaste la mano, que te pintaste el pie, que, bueno, por ejemplo, en mi caso, si nos vamos desde lo oficial, yo tengo una discapacidad, ¿no? Yo uso lentes. Viéndola desde un concepto, no realizo una actividad de acuerdo a estándares regulares del ser humano, si más o menos es como el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Una discapacidad es aquella limitante o restricción que no permite que el ser humano realice una actividad de forma como regularmente se realiza, ¿no? Entonces todos tenemos o todos en algún momento hemos necesitado un apoyo personalizado. Desde cuando nos enfermamos, requerimos un apoyo específico, ¿no? Atenciones, descanso, a lo mejor ni siquiera levantarte de la cama, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy es el mensaje más impactante que generé y que me llevo porque sí, es verdad, todos requerimos un apoyo específico en algún momento de nuestra vida. ¿Y por qué no? Si somos servidores públicos y nos estamos formando para dar un apoyo a los alumnos, ¿por qué no abrir nuestro panorama? Es más que nada eso, maestro. Gracias. Sí, y esto es bien importante lo que dice Yael, o sea, sí, es cierto, todos tenemos necesidades específicas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las personas con discapacidad, algunas de ellas, además de ese apoyo específico, necesitan apoyos especializados, ¿no? Y es ahí la tarea de la educación especial. ¿Qué apoyos especializados? Pues el acercamiento al braille, la orientación y movilidad, el uso del ábaco Cranmer, la lengua de señas mexicana, ¿no? Ay, se me fue. La lectura fácil, que también ya es una herramienta, ¿no? Para, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, la lectura fácil es una estrategia específica para ellos, ¿no? Para que puedan también tener el acceso a la información. ¿Qué otro apoyo especializado? Los tableros de comunicación. El de 10 al minuto. ¿Perdón, Yishai? Las ideas al minuto. Bueno, las ideas al minuto es una herramienta para favorecer el pensamiento crítico, ¿no? También se podría considerar también, pero especializado más son estos aspectos para las personas con discapacidad, porque ideas al minuto más bien sería una estrategia diversificada de Yishai,
porque beneficia a todos. Eso también, Sí, fíjense, ahí eso es muy importante, ¿no? Cómo vamos diferenciando, pero está muy bien, Yeshaí, estamos aprendiendo. Si ubicamos algunas estrategias, cuando son específicas, cuando son especializadas, pues o cuando son, son diversificadas. Hay una estrategia que se llama ideas al minuto, sí que es un juego, pero ese ayuda a fortalecer ese pensamiento crítico en las y los alumnos, pero bueno, nos ayuda para todos. Obviamente, para quienes necesitamos que se expresen de mejor manera, busquen alternativas, bueno, pues esta es una herramienta que les sirve a ciertos alumnos, ¿no? Con esas necesidades específicas, ¿sí? Entonces, son de las cosas que vamos a ir reconociendo. No sé, alguien más que nos comparta hoy qué le pareció la sesión. Jessy, ¿te animas? Sí, profesor. Bueno, yo rescato y más que nada de todas las sesiones, la importancia del trabajo colaborativo, ya, o sea, actualmente lo seguimos trabajando en clases, pero pues hemos visto como ya directamente en el servicio o en las prácticas, también es muy importante porque pues si no se trabaja en conjunto, para, no sé, por ejemplo, como decía en las diapositivas, la distribución de recursos o la elaboración de materiales o todo esto, pues se puede complicar un poco la ejecución de algún plan de trabajo o algo así. Entonces sí es muy importante que en conjunto pues se pueda, pues sí, manejar una red de trabajo que pueda funcionar en beneficio de los alumnos que lo requieren. Entonces, pues eso es algo como que rescato mucho de lo que nos ha comentado y pues igual darle las gracias por compartirnos toda esta información porque en lo personal sí es muy enriquecedor conocer toda esta situación. Em, ya que bueno, en las prácticas que tuve pasadas en secundaria, pues sí fui testigo de cómo al no trabajar bien, o sea, los orientadores, no tenían como que buena comunicación ni nada de esto, sí entorpecía un poco el trabajo y la resolución de conflictos con los alumnos. Entonces, pues sí es muy importante conocer toda esta información, ir reconociendo la importancia que tiene cada punto para que, pues bueno, veamos que más allá de nosotros, pues el beneficio es pues para nuestros alumnos. Muchas gracias, Jessy. Sí, el poder reconocer esos recursos materiales en la escuela es muy importante, pero también estos humanos y esto que menciona Jessy, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación. Sí tenemos que trabajarnos, ¿no? Y digo trabajarnos porque la forma en cómo yo me comunico con los alumnos, cómo me comunico con los padres de familia puede ser al rato un obstáculo para poder garantizar esos aprendizajes, ¿no? O esos cambios que queremos generar. Entonces, aguas también con la forma en cómo comunicamos, porque eso también puede generar una barrera para todos. Reina, discúlpame, ya bajaste tu manita, pero Sí, adelante. no se preocupe. Sí, bueno, pues yo en el poco tiempo por el internet ya sabe que es igual de infiel que los hombres. Este, pues lo que me pareció sumamente enriquecedor son las experiencias de mis compañeros, los que ya están de alguna forma pues más empapados, ¿no? En el aspecto docente. Justo como lo mencionaba mi compañera Jessie, el trabajo colaborativo es de suma importancia, es el hecho de que te sientas respaldado o apoyado, ya sea por el docente a cargo o por, en este caso, lo mencionaba también una de mis compañeras, esta cuestión de que la directora la apoyaba, la inducía, la colocaba, ¿no? Las pláticas, los comentarios que se hacen, siento que es sumamente importante. A veces nos volvemos un poco egoístas ya en el aspecto profesional y a lo mejor no somos como tan, pues trabajo en comunidad, ¿no? Pero pero sí es de suma importancia. Esto de la inclusión, los ejemplos que se han tocado a lo largo del taller, que a veces algunas ocasiones pues uno no los vislumbra, ¿no? No crees que está siendo como excluyente.
y la realidad es sumamente importante saber tener como los contextos, es analizar todo lo que rodea al alumno, es de suma importancia. La verdad, yo siento, igual que mi compañera pasada, que estoy como muy verde, ¿no? Que me falta como un buen de, perdón, un buen de conocimiento y siento que voy a entrar ya a laborar profesionalmente y digo, rayos, o sea, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que aprenderme como cada uno de los artículos, fracciones y es demasiada información. Hay veces que yo, según yo, me pongo a repasar y la verdad es sumamente complicado, ¿no? Y el hecho ya de estar como frente a un grupo, ya teniendo a tu cargo pues unas responsabilidades más grandes, sí da pánico escénico, ¿no? Y intelectual, ¿no? Te sientes como muy tonta. Entonces, el hecho de que nos compartan nuestros compañeros me parece sumamente enriquecedor. La información que nos está virtiendo, profesor Alfonso, me parece muy interesante. Ya el hecho de recordarla, la verdad, va a ser un poco más difícil. Si nos puede compartir las diapositivas estaría genial. Y estaría genial porque, bueno, pues ya por lo menos te pones a repasar, ¿sabes qué me falló esto? He tomado notas, apuntes, la verdad es que no, me encantaría decirle que cada una de las diapositivas pues las he anotado al pie de la letra, pero es que se me prende el foco y digo, aquí puedo ejercer esto, ¿no? Ay, este problema puede surgir y entonces se me va la ibra, ¿no? O sea, la verdad es que es mucha información, es muy poco el tiempo, las experiencias te enriquecen sumamente y te vuelves como loco, ¿no? Entre tu cerebro, lo que tú estás razonando, la información, lo que te están virtiendo. Entonces, por eso comento que pues me siento todavía muy, muy verde en este asunto. Entonces, pues nada más agradecerle, profesor. La verdad, se me hizo sumamente digerible el taller, a pesar de lo denso que es teóricamente. Y bueno, pues de que nos va a faltar mucho, nos va a faltar, yo supongo que en la práctica, y diría, no sé si un sabio, pero sí a punta de trancazos, ¿no? O sea, creo que aprendes a veces a la mala, ¿no? Por muy enfocado que estés. Yo siento que es pues error y asertividad y así ir conectándote con tus compañeros. A mí me gustaría escuchar como más vivencias de mis compañeros que ya tienen trayectoria en esto, que ya tienen un poco más de callo, porque reitero, o sea, yo todavía me siento como muy, muy verde en el tema. Y nada más agradecerle, profesor. No, muchas gracias, Reina. Sí, es bien complicado. A mí me pasó lo mismo. Yo, soy egresado, les digo, de la normal superior. Cuando yo egresé en 2001, también me enfrenté a todo lo que acabas de decir. Me revivió aquellos momentos cuando llegué a educación especial. Y dije, rayos, ¿qué vamos a hacer aquí? Y justo la palabra que ibas a decir era la que yo pensaba, ¿no? Tengo que aprender un montón de cosas. Y las vas aprendiendo. Aquí lo importante es que tengas esa apertura de aprender, que busques los apoyos. Ahí está la página donde estamos, Educación Especial Hoy. Hay, por eso también pensé en ese espacio, si quiero hacer el comercial, porque ahí justamente van a encontrar materiales, hay charlas de estrategias específicas para diferentes necesidades de apoyo, ¿no? Personas con discapacidad intelectual, motriz, también para dificultades en el aprendizaje. Hay un sinfín ya de videos que ahí podemos, o de ustedes pueden encontrar, para que vayan formándose, ¿no? Yo sé que es mucha información y también acomodar para 4 sesiones toda esta información no fue tampoco tan sencillo. Afortunadamente, bueno, pues hemos estado participando en diferentes espacios, ¿no? Con supervisores, con compañeros de educación especial de otros estados, y bueno, me ha dado un poco de facilidad de poder acercarles esto, ¿no? Pero no ha sido sencillo y sí sé que es muchísima información. Traté de sintetizarla lo más específico a lo práctico, pero obviamente cuando ustedes ingresen, pues van a enfrentarse a muchas situaciones
Les voy a dejar mi número también de WhatsApp, igual alguna situación que tengan, con confianza y escríbanme y puedo orientarlos con algo específico. Y miren, también está conmigo hoy, nos acompañó una compañera que trabaja, que es del equipo de la UDEID en la que estoy. Ella es Jimena, que también pues lleva también poco de ingreso, y para que también, no sé si Jime puedas abrir tu micro y compartirles un poquito de Ya, lo que listo. nos dijo Reina. Creo que sí la alcanzaste a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está Yo Jime. también lo hubiera pensado, exactamente, nos falta pero mucho. Híjole, la verdad es que sí, yo creo que todos nos enfrentamos un poquito a esto, ¿no? Con el miedo al entrar al servicio, en el que sientes que es una escuelota y que de repente, pero hay algo bien importante, ¿no? Que lo mencionabas al principio, que yo creo que no nos debemos de olvidar. La actitud con la que llegas también al servicio, a la nueva escuela, con los compañeros docentes frente a grupo, porque de platicarles que aparte de ser maestra especialista en la mañana, pues soy docente frente a grupo en la tarde. Entonces, encontrarme con estas dos, ¿no? Estas dos, vertientes de decir, sí, ¿no? Y de repente yo en la tarde aplico lo de la mañana y de repente ya me encuentro en la situación del profe que yo estoy orientando en las mañanas porque lo vivo y entiendo también la parte de frustración de ser maestra frente a grupo, en donde la carga administrativa, que tienes tantos niños con tantas características, pero yo creo que a mí lo que me ha funcionado, la verdad es que es la actitud y la empatía que tienes hacia con el docente. Tú lo decías hace rato, Alfonso, ¿no? Así como de, no, no la maestra especialista sabe más, la verdad es que no es cierto. Esto se trata de un trabajo, pues sí, justo multidisciplinario, ¿no? Necesitas de tu director, necesitas de tus compañeros docentes frente a grupo, necesitas de otros especialistas como la de lenguaje, la de motriz, y entonces ahí es justo cuando se hace un acompañamiento real, y solamente esto es en función de los niños que lo requieren, ¿no? O sea, no estás esperando ni que sea un milagro, ni que estás, no, es un trabajo real de equipo, ¿no? Multidisciplinario, buscas una estrategia, si no me funciona voy con la otra, y si no me funciona pues voy con otra, ¿no? Pero no te rindes, sobre todo porque justo no dejemos de lado qué habilidades necesitamos que desarrollen los niños, ¿no? Tú lo decías, estas habilidades de comunicación, ¿no? Que son primordiales para el transcurso de toda la trayectoria educativa que tienen los pequeños, el que desarrollen pensamiento crítico, el que desarrollen, pues justo, ¿no? Cómo comparten esa información, cómo la comunican, cómo la estructuran. Eso es lo que creo yo importante no dejar de lado como maestros especialistas, ¿no? Pues también esta parte de adentrarnos y no tenerle miedo a los planes de estudio, porque pues es nuestro parteaguas, ¿no? Desde ahí, ¿qué queremos que logren nuestros pequeños? Sobre todo los que están como más vulnerables, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí considero yo que tenemos una de las profesiones más bonitas. Aprendes día a día, aprendes con los niños, aprendes con los maestros, aprendes con todo tu equipo. Pero lo importante es, pues justo, ¿no? Estar como buscando estrategias, estar brindando ese acompañamiento, esas orientaciones, y pues no dejar de lado justo esa empatía, la motivación que tengamos. Y para todos es difícil, yo creo que el inicio de entrar a nuestro servicio, pero pues paulatinamente nuestro trabajo justo habla, ¿no? Habla por sí solo el hecho de que estén funcionando ciertas cosas. Entonces, desde ahí le damos con todo y sí no dejarle de estar buscando todo lo que necesitan nuestros pequeños. Gracias, profe. Sí, no, gracias, Jimé. Sí, ella, Jimena es una compañera de UDI, ¿no? Está en uno de los equipos que nos toca coordinar. Y bueno, pues también ella lo vive, ¿no? Lo vive de esa manera y hemos logrado, pues lo digo, buscar esa comunicación, ¿no? Con tu director, como bien lo dijo ella, ¿no? Con los compañeros del mismo servicio, porque por lo que yo no sé me lo puede compartir mi compañera y lo llevamos a la escuela. Y desde la escuela también generar esas redes de apoyo, o sea, la comunicación va a ser vital, ¿no? De cómo yo me comunico con mis compañeros, ¿no? De la escuela de educación básica, primaria, preescolar o secundaria, donde a mí me ubiquen, para poder lograr,
pues eso que necesitamos, ¿no? Que los alumnos al fin participen, aprendan y puedan ir construyendo pues también trayectos formativos también con mayores posibilidades, ¿no? Irse a la prepa, irse a la universidad y logren sus objetivos. Pues bueno, esto sería con relación a estos 4 días. Les agradezco mucho. Gracias, Jimé, por apoyar esta participación. Y todos los que estuvieron, sé que es mucha información, sí también me queda bien claro, pero pues es una probada de lo que puedan hacer. Me parece que se logra el objetivo de que tengan elementos que les puedan ser útiles. Están los videos, van a quedar grabados, están ahí en mi canal de YouTube. Voy a subir el día de hoy también para que ahí lo tengan, ahí lo puedan consultar, como bien decía hace ratito su compañera Reina. Me parece que ahí va a estar la información para que la puedan estar consultando, ¿no? Ahí regresen, ahí la reconozcan. Aquí en el chat de Zoom les puse el Geniali, ¿no? Donde están las presentaciones para que las puedan consultar. En un ratito las descargo, las presentaciones en PDF, y las voy a agregar en el video de YouTube. Ahí en YouTube voy a poner ahí el espacio para que la puedan descargar, el PDF, y ahí lo puedan tener también como una herramienta. Espero les sea útil. Y bueno, Yishaí, no sé si haya alguna indicación que me puedas apoyar. La maestra Silvia me parece que tuvo alguna situación, pero ahorita ya les voy a pegar la liga para su asistencia también en el formulario. Sí, profe, la maestra Silvia pues lamentablemente no pudo acompañarnos esta sesión, pero me dejó una indicación para los compañeritos. Los voy a mencionar, ojalá estén aquí. Es Lilian, Jess, Ren, Luisa, Jesús, Carmen, Omar, Alfredo, Guadalupe